Ya son las 12 del mediodía, 11 minutos, 12, 11 minutos, precandidato, vamos a hablar de temas de país. En primer lugar, en materia de seguridad, ¿usted cómo evidencia el panorama en materia de seguridad en las regiones? Y lo digo porque en este momento la fuerza pública se está llevando a cabo un plan pistola contra policías y soldados. ¿Cómo evidencia usted el panorama en materia de seguridad? No, estamos muy preocupados por el deterioro de la seguridad. Yo se lo digo con sinceridad, yo fui soldado del sexto contingente del 97, a mí me tocó una época muy difícil de este país, prestar servicio militar, que fue en el año 1997 y 98. Eran las tomas guerrilleras de Patascoy, las tomas guerrilleras en el Chocó, las tomas guerrilleras que hubo en muchos otros departamentos del país, y da tristeza ver cómo este país está retrocediendo tantos años en materia de orden público. Yo lo que creo que es importante que el país, todos los quindianos que nos están escuchando en este momento, deben despertar de esta circunstancia tan difícil que tiene hoy el país, en donde ha vuelto el secuestro, en donde adicionalmente estamos viendo que nuestra gente está siendo extorsionada, desde el más pobre hasta el más adinerado. Hoy da tristeza ver cómo el vendedor ambulante tiene que pagar extorsión para trabajar, además de tener que pagarle también al gota a gota y una cantidad de circunstancias que tiene nuestra ciudadanía y que viven de una u otra manera ahorcados por la realidad del país. Por eso yo lo que creo es que toca fortalecer la fuerza pública, pero no solamente fortaleciéndola, dándole equipo y armamento y dándole discursos, sino que hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar las normas para que ellos puedan volver a ejercer el principio de autoridad que se necesita en este país. Aquí el bandido que no se acoja a la justicia debe ser reducido por parte de nuestra fuerza pública en el país. Y te lo digo con sinceridad, hay que llamar a la primera línea de reserva de las fuerzas militares colombianas, de las cuales también hago parte yo. Pero te lo digo con sinceridad, hay que ganarle a la guerra a estos personajes. Somos 52 millones de colombianos, en donde el 99% de la población es buena, trabajadora, berraca, con ganas. Y no podemos dejar que un porcentaje tan pequeño pues entonces sea los que nos estén a nosotros intimidando, maltratando y generando miedo permanente a nuestra sociedad. Por eso también hay que incorporar mucha tecnología, hay que buscar que tengamos capacidad de tener drones que patrullen. La tecnología del siglo XXI nos da la capacidad de que se tenga el reconocimiento facial en las cámaras, inteligencia artificial, en donde se pueda adicionalmente tener alertas de gente armada permanentemente y podamos prevenir y reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad. Y yo lo digo con convicción, no es posible estas circunstancias en las cárceles colombianas. No solamente hay que construir como Bukele una sola cárcel, yo creo que aquí se necesitan 4 o 5 cárceles importantes, aisladas en el país, en donde no haya tolerancia de ninguna manera con el delincuente. Y el delincuente lo estamos hablando en materia de robo y delito urbano, pero también en el narcoterrorista, en donde ellos son los que están alimentando el odio, la ira y el miedo de nuestros colombianos. Aquí hay que tener mano muy fuerte en ese sentido, y sobre todo la generación de orden para que nuestra gente salga adelante. Aquí hay gente muy buena, gente maravillosa que merece tener salud, educación, oportunidades, pero necesitamos que tengamos nosotros claridad en el sentido de tener buenas opciones para nuestra gente en el país, teniendo seguridad, lo que nos generará libertad para todos nuestros ciudadanos. 12 del mediodía, 16 minutos, excontralor. También hablemos en materia de economía, cómo usted ve el panorama, cómo está hoy el país y también el tema de cómo se puede generar empleo en las regiones.
Pues vemos cómo nosotros hemos visto el deterioro en materia también económica del país. Yo creo que aquí lo que necesitamos es gente que tenga experiencia, que además conozca, que haya además generado opciones reales para el país con resultados. Te lo digo con sinceridad, ¿cómo es posible que todo el esquema público, las altas cortes o la rama judicial, la rama ejecutiva, la rama legislativa, las alcaldías, las gobernaciones, tengan el número solamente de 1.3 millones de cargos públicos? El sector privado genera en el esquema formal 10.4 millones de empleos. Ahí queda muy claro que nuestro aliado fundamental tiene que ser el sector privado y la generación de empleo de calidad para nuestra gente. Yo entiendo, y es muy importante, estar conectados en el día a día con nuestros ciudadanos, que no les alcance 1.400.000 pesos para su sustento diario en cada una de sus familias. Y ahí es en donde debemos hablar y solicitar, ver cómo hay soluciones con el empresariado colombiano para bajarles impuestos, para generar garantías, para que ellos mismos hagan eficiente la inversión social del Estado colombiano y desde ese punto de vista generar mayores oportunidades y que haya mejor formación de empleo en el país para todos los colombianos. Es muy importante que tengamos ese corazoncito en el cual querramos cuidar a nuestra gente. Cuando a uno le duele la gente, uno se preocupa que le llegue la comida, que no lo roben y que tengan acceso y buen empleo. Esa tiene que ser la máxima, generar oportunidades para nuestros muchachos, porque es muy triste ver cómo 2,5 millones de colombianos en este periodo presidencial han tenido que salir vía el hueco a los Estados Unidos, irse a Europa, irse al sur del continente americano. Muy desafortunado, porque aquí lo que necesitamos es que nuestros colombianos, nuestros jóvenes, tengan la capacidad de quedarse a construir país. Y en ese sentido necesitamos mejor y mayor educación, educación por módulos, por ciclos. Ya hay nuevas tecnologías. Ya son las 12 del mediodía, 20 minutos, 12:20, excontralor. También hablemos en cuanto a salud. ¿Cómo ve el panorama y también cuál es su reacción frente a ese borrador en cuanto al decreto con el que el gobierno busca implementar esa reforma a la salud? Bueno, mira, John, yo creo que es que a nosotros en nuestra tierra nos enseñan que el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Así me lo enseñó a mí mi abuelita, mi madre y mi padre. Y yo lo que creo es que aquí tenemos un gran problema, y es que este gobierno no ha querido pagar las deudas que tiene que pagar. No solamente en el sector de la salud, también en la educación, lo acabábamos de hablar cuando te hablaba de educación. A nuestros muchachos no les condonaron lo que les prometieron, que era los créditos del ICETEX, pero además les quitaron el subsidio a la tasa que era amparado, y no están pagando tampoco, de una u otra forma, el subsidio de la matrícula cero. Temas supremamente complicados. Lo mismo pasa en el sector energético, lo mismo está pasando en los otros sectores. Entonces, cuando uno no paga lo que debe, pues empieza el sistema a fallar. Me preocupa mucho que no entreguen los medicamentos al día de hoy a nuestra gente que está enferma, pero sobre todo que además el sistema de salud no es perfecto, o no era perfecto lo que teníamos, pero por lo menos funcionaba. Y en ese sentido, yo creo mucho en la tecnología del siglo XXI. Ya es muy fácil poder hacer una aplicación web para que cualquier persona desde su celular pueda tener atención rápida, de calidad, y que le den hasta su receta electrónica, su receta médica. Puedan además coordinar la entrega de sus medicamentos. Y por qué no pedir exámenes ya con los relojes inteligentes, manillas inteligentes que existen, le hagan evaluación de los pasos, del pulso,
de la oximetría. Adicionalmente, le pueden hacer un electrocardiograma a nuestras personas desde el reloj inteligente y eso enviárselo permanentemente, a diario, al médico para que le haga un seguimiento preventivo. Yo creo que aquí hay que incorporar la tecnología del siglo XXI para prevenir y en ese sentido para ayudar a que no se nos complique nuestra gente en el país. Aquí tenemos muchos problemas, gente con diabetes porque no sabe comer, gente adicionalmente que tiene problemas en el día de presión arterial alta, y eso si lo dejamos avanzar va a terminar en otras condiciones muy complejas. Por eso yo lo que creería en el sector de la salud es que hay que pagar lo que se debe y hay que incorporar tecnología del siglo XXI para poder mejorar la atención, la prevención y sobre todo la salud de nuestros colombianos. Ya son las 12 del mediodía, 23 minutos, 12:23. Excontralor, también queremos conocer su opinión frente a las declaraciones del presidente Petro, que ha dicho de que si el Senado no aprueba la consulta popular en 30 días, la pasará por decreto. ¿Usted cuál es su reacción? ¿Qué opina frente a esto? Hombre, mire, yo lo que siento es que siempre quieren pues saltarse las normas. Este país tiene una constitución muy clara. Allí tenemos la Corte Constitucional, en donde es la salvaguarda precisamente de nuestra Constitución. A mí me genera preocupación que queramos nosotros es saltarnos las normas, saltarnos efectivamente la ley, la Constitución, que es la que nos da cuáles son las reglas del juego. Si las reglas del juego están claras, ¿por qué no cumplirlas y dar los debates así? Yo creería que lo más sano es hacer que las cosas pasen siempre y cuando se cumpla la ley, se cumpla el procedimiento para no saltarlo. Ya son las 12 del mediodía, 25 minutos, 12:25. Y por último, excontralor, ¿qué mensaje le quiere enviar hasta ahora a los quindianos, a las personas que nos escuchan en Tribuna Popular? Yo lo que les quiero pedir a todos los quindianos es que despierten de lo que nos está sucediendo en el país. Se deterioró la seguridad, se deterioró la salud, se ha deteriorado el sistema educativo colombiano. Aquí merecemos tener los colombianos, la verdad, una persona que cumpla lo que prometa. A mí mi mamá desde chiquito me enseñó que hechos son amores y no buenas razones. Yo por eso les quiero pedir que a 2026 recuperemos este país, que volvamos a confiar, pero sobre todo que puedan ayudarnos a nosotros a construir este mejor país para tener mejores y mayores condiciones. Y les pido el favor que me sigan en mis redes, @PipeCórdobaL. Vuelvo y lo repito, @PipeCórdobaL, para poder interactuar con ustedes y que me cuenten cómo están viendo estas circunstancias tan difíciles de país, que por donde uno pasa tiene dolor de patria de ver un vendedor ambulante que lo tengan extorsionado, una mamita, un papito, un abuelito que siente miedo en el país en este momento por las condiciones que tenemos hoy en día. No hay derecho. Por Dios, ayúdennos a fortalecer este país, a construir un país mucho mejor, pero con gente que cumpla lo que prometa y que definitivamente nos ayude a nosotros a hacer una mejor Colombia, de gente maravillosa, berraca, con ganas, que siempre es ese colombiano que quiere salir adelante. Ya son las 12:27, es Felipe Córdoba, excontralor general de la República y precandidato presidencial. Excontralor, le agradecemos por este contacto en Tribuna Popular. John, muchas gracias a ti. Un feliz día. Gracias, excontralor. Feliz día. 12:27, ya llegan los deportes a Tribuna Popular.